hablante náhuatl, lo interesante es decir las cosas por su esencia, no por su apariencia. Decir las cosas de manera metafórica, no literal. Y voy a poner un ejemplo. Para decir ellos, gracias, lo dicen de esta forma. Ni minox, ni mi nox, tla, soj, ka, ma, chi, li, lia. Mis estudiantes luego dicen que es muy difícil pronunciar el náhuatl. Y no es cierto. Si nosotros nos vamos por partes, es muy fácil. Ni minox, tlazoj, kama, chililia. Hay palabras más largas que estas. Pero, ¿qué significa ni minox, kama, chililia? Va a significar la manera en que ellos dan las gracias. Y es así. Desde este momento, en que te veo a los ojos, en que te veo a los ojos y de aquí en adelante todo lo que para mí era basura, se ha convertido en ternura, en cariño, en amor, en algo valioso. Así es como ellos le dan las gracias a las personas, le dan las gracias a las situaciones de su vida. Ni minox, tlazoj, camachililia. Desde este momento en que te veo los ojos y de aquí en adelante, todo lo que para mí era basura se ha convertido en ternura, en cariño, en amor, en algo valioso.